Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Yo Cuido Alzheimer. Yo soy Israel Ortiz y el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de los cuidados del cuidador. Por supuesto que voy a hablar de generalidades. Creo que es importante recalcarlo. Cada situación es diferente en sus complejidades, diferente en sus necesidades y por supuesto va a demandar especificidad en las estrategias para poder llevar a cabo el cuidado del cuidador. Pero bueno, voy a hablar de la generalidad. Por supuesto, si alguien necesita más información o una asesoría para necesidades mucho más específicas, por supuesto que cuentan con un servidor. ¿Quién es el cuidador? Se define que el cuidador es una persona que puede ser un familiar, un amigo, un profesional, que va a atender todas las necesidades de una persona que no puede atenderse por sí misma, que no puede realizar la satisfacción de sus necesidades por sí misma. ¿Qué necesidades son las que se tienen que cubrir? Pues por supuesto todas las necesidades físicas del paciente, sus necesidades emocionales, por supuesto la parte social y la espiritual. El cuidador puede ser un cuidador remunerado, es decir, un cuidador profesional. En la literatura lo van a encontrar como cuidador formal o más bien puede ser un cuidador no remunerado. En la literatura lo van a encontrar como un cuidador informal. Se refiere más al cuidador familiar. A mí no me gusta mucho el término de cuidador informal porque ¿quién más con más formalidad que un familiar que está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, al cuidado de una persona que, como decía, no lo puede realizar por sí misma? Entonces, esta es la primera definición del cuidador. Como decíamos, el cuidador pues va a proveerle todas las cuestiones físicas como la higiene, como la nutrición, como la movilidad, como asistencia en los otros síntomas que pueden estar presentes en cualquier tipo de deterioro cognitivo mayor, antes demencia, como puede ser Alzheimer, una demencia vascular, etcétera, etcétera. Va también a brindarle contención emocional, que esto es sumamente frecuente. A nivel social, pues también lo va a tratar de integrar en su medio, en la familia o en otros núcleos sociales. Y pues a nivel espiritual también lleva un acompañamiento muy, muy importante. El cuidador pues lo hace muchas veces por ser recíproco con los cuidados que recibió. Sobre todo hablamos del cuidador familiar, pues a veces cuida un padre, una madre, un tío, etcétera, etcétera, un hijo que también puede vivir, por supuesto, algún tipo de deterioro cognitivo mayor, una demencia, por ejemplo, traumática, que es secundaria a un traumatismo encefalocraneal. Es una experiencia que, por supuesto, puede ser sumamente satisfactoria, ¿no? El cuidador se enriquece en el acto mismo de cuidar, ¿no? Satisface también una necesidad en ese sentido, como decía, de reciprocidad. Es una actividad, es un rol muy solitario, esa es la realidad. Quienes han vivido la experiencia de Alzheimer u otro tipo de deterioro cognitivo mayor en familia, pues saben que al principio hay cierta cercanía de la familia, pero conforme avanza el tiempo y conforme, por supuesto, van apareciendo las manifestaciones de la enfermedad y va creciendo la dependencia del paciente, los familiares se van alejando. Esto es lo que generalmente sucede. Entonces es un rol muy solitario que pocas veces es reconocido, tanto a nivel familiar como social. Pocas políticas públicas, por lo menos en México y Latinoamérica me atrevo a decir, pocas políticas públicas enfocadas al cuidado de quien está cuidando, es decir, al cuidado del cuidador. ¿Qué va a implicar esta circunstancia? Que conforme vaya avanzando la enfermedad del paciente y vayan creciendo sus necesidades y por lo tanto el paciente vaya siendo más dependiente, el cuidador tiene que disponer más tiempo para poder satisfacer las necesidades del paciente. Esto requiere un gran esfuerzo, una dedicación generalmente de tiempo completo. Esto hace que, por supuesto, el cuidador vaya abandonando su propia vida. Esto es muy grave, por supuesto, y quienes viven el rol del cuidador saben a qué me refiero, porque poco a poco el cuidador va dejando vida social, el cuidador va dejando
pareja, va dejando hijos, va dejando trabajo, va dejando escuela, etcétera, etcétera. Se va sin querer y sin darse cuenta, el cuidador se va abandonando a sí mismo. Yo le llamo a esto que el cuidador vive una circunstancia como si le pusiera pausa a su vida, ¿no? Todo va evolucionando, todo a su alrededor. El paciente va siendo cada vez más dependiente, pero la vida del cuidador se queda estática. Estática, cuidando a ese ser que es totalmente dependiente. Evoluciona la sociedad, evoluciona la familia, pasan oportunidades de trabajo, pasan oportunidades de establecimiento de pareja, de familia, etcétera, etcétera, y la vida del cuidador se queda en pausa. Esto es realmente dramático. En algún otro video les voy a hablar de qué le pasa al cuidador, por ejemplo, cuando termina su rol de cuidador. ¿Y a qué me refiero con esto? Sobre todo en el cuidador familiar, cuando pasa muchos años al frente del cuidado, puede terminar el cuidado porque el paciente fallece o porque es relevado de alguna manera, que esto raramente sucede, ¿no? Les decía que el impacto en el cuidador, no encuentro otro nombre, así como lo describí en algún video, que el impacto de la enfermedad es brutal, el impacto del rol de cuidador, si no hay apoyo, y ya vamos a hablar más adelante en este video de cuáles son los apoyos que requiere el cuidador, si no hay apoyo también el impacto es brutal en el cuidador. A nivel social, como les decía, los vínculos se rompen, eso es lo que generalmente sucede. Sin darse cuenta, poco a poco, el cuidador se va aislando de la propia familia, se va aislando de las amistades. Me recuerdo muchos testimonios de familiares cuidadores que me dicen: Israel, pues conforme se fue manifestando y se fue notando la enfermedad de mamá o de papá, cada vez tenía menos invitaciones a eventos sociales, ¿no? De amigos o familiares inclusive, y en muchas ocasiones me decían: ven tú, pero no traigas a tu mamá, por favor. Pues porque la enfermedad se notaba, ¿no? Y pareciera que las manifestaciones de la enfermedad o al enfermo hay que esconderlo debajo de la alfombra, ¿no? Para que nadie lo note. Hay un estigma también fuerte en torno al paciente que vive demencia, ¿no? Deterioro cognitivo mayor, Alzheimer u otro tipo. Por supuesto, yo le denomino a esto que existe un arrastre de la enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Que poco a poco se van impactando todas las áreas de la vida del cuidador primario. Múltiples conflictos familiares, generalmente no hay acuerdos de cómo cuidar al paciente. Generalmente pocos dicen yo hago esta actividad, difícilmente lo hay. Por supuesto, a nivel social también hay conflictos, a nivel económico por supuesto que también surgen muchísimos problemas económicos, ¿no? El cuidador vive esta complejidad de no poder desempeñar un trabajo, ni siquiera en casa, esa es la gran realidad, y entonces su circunstancia económica también es muy complicada. La enfermedad, la atención de la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de deterioros cognitivos mayores, en la realidad son caras, ¿no? Hasta hoy día son sumamente caras. A nivel psicológico, pues por supuesto que el impacto también es brutal. Empieza el cuidador sin darse cuenta también a vivir muchas presiones emocionales, muchos conflictos emocionales, muchas ambivalencias emocionales, que también los voy a describir en algún momento con mayor detalle, pero en general es como estos pensamientos o sentimientos de sí querer cuidar con mucho amor, pero al mismo tiempo no quiero cuidar, quiero estar cerca de mi familiar, de mi paciente, pero al mismo tiempo ya no lo soporto, no quiero estar cerca. Esto es un conflicto emocional muy severo, que generalmente se tiene que generar atención profesional, atención terapéutica para poder atender esta circunstancia y otro conjunto de impactos emocionales. Pero generalmente va a estar la ambivalencia emocional. Muy fácilmente el cuidador familiar vive depresión. Depresión como enfermedad mental, como enfermedad emocional, no como una tristeza profunda. Hoy en día también el término depresión se ocupa para describir el estado de ánimo de tristeza, y no es así. La depresión como enfermedad es muy común que el cuidador primario sin darse cuenta la esté viviendo. Ansiedad patológica. La ansiedad es una emoción normal, sin embargo esta se desborda y el cuidador primario lo empieza a vivir como una ansiedad patológica.
El cuidador primario poco a poco va viviendo desesperanza acerca de la circunstancia que está viviendo su paciente, pero también de su propia vida. No ve un futuro cierto para él mismo, y como el arrastre de la enfermedad, como les decía, va haciendo que deje absolutamente todo, pues por supuesto que la desesperanza llega, y llega muy rápido. Pierde el sentido de su propia vida, una circunstancia realmente grave. A nivel biológico, pues por supuesto que el impacto también es muy duro. Vive un agotamiento terrible. El cuidador primario saca fuerzas, no sé de dónde, de verdad, el amor, la motivación de ver a su paciente sin la manifestación grave de los síntomas, que no tenga sufrimiento, es lo que lo lleva a seguir cuidando, ¿no? O a veces en realidad no hay quien ayude, no hay quien más cuide al paciente. Empieza también fácilmente el cuidador primario a somatizar. Empieza las cefaleas, es decir, los dolores de cabeza, gastritis, colitis, estreñimientos frecuentes, diarreas frecuentes, dolores en otras partes de su cuerpo. Fácilmente se detonan otras enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus y otras tantas, incluyendo enfermedades autoinmunes, ¿no? Yo lo veo que hacen falta a veces ciertos gatillos para que se detonen estas enfermedades. Muy fácilmente el cuidador primario empieza a tener impactos en su forma de dormir, en su forma de alimentarse, y generalmente vive con trastornos de sueño y con trastornos de la alimentación, con lo que esto implica subidas o bajadas dramáticas de peso, insomnio, que es lo que generalmente vive el cuidador primario. Todo el día está somnoliento. Eso es muy común porque a veces el paciente, cuando no está bien controlada su sintomatología, como lo decía en alguna otra charla, tiene invertido el ciclo del sueño, y durante el día duerme, y durante la noche está en vigilia. Entonces, con las complicaciones que esto por supuesto trae, ¿no? Entonces, a nivel espiritual, pues por supuesto también hay un impacto brutal. Fácilmente, como les decía, pierde el sentido de vida, que esto también tiene que ver con la parte emocional. Fácilmente puede caer en fanatismo el cuidador primario, no tan solo con respecto a una religión, sino también con respecto a tratamientos o curas milagrosas sin tener un sustento científico, y esto pues por supuesto es sumamente grave. A nivel, me faltaron algunas cosas en cuanto a nivel emocional. El cuidador primario también empieza a vivir cierta apatía, muchísima ansiedad, como les decía, mucha irritabilidad. El cuidador primario fácilmente explota en cuanto al enojo, baja autoestima, por supuesto que es muy común, y una circunstancia que va a estar muy presente y que es una entidad a trabajar generalmente de manera terapéutica, que son los procesos de culpa. Esto está muy presente en el cuidador primario. Este es un panorama realmente complicado para el cuidador primario, como lo pueden ver. Fácilmente cae entonces en algo que se ha denominado la fatiga, y viene de la mano el colapso del cuidador. ¿Qué es esto de la fatiga o el colapso del cuidador? Es cuando sobreviene un agotamiento físico y emocional en la persona que se desempeña como cuidador primario. Esta fatiga y este colapso del cuidador no llega de manera repentina, es decir, hoy amanecí, ya estoy fatigado y colapso. No, esto se va generando, se va gestando durante muchísimo tiempo, conforme van avanzando sobre todo las sintomatologías y las manifestaciones de la enfermedad del paciente, de tal manera que el cuidador las más de las veces no se da cuenta que está viviendo la fatiga o que ya está colapsado como cuidador primario. Esto es dramático, por supuesto, porque el impacto a todos los niveles que les acabo de describir es importantísimo, pero también su rol como cuidador primario, es decir, su función, también se empieza a ver impactada de manera negativa, es decir, se empieza a quedar sin recursos para generar un cuidado eficiente hacia el paciente. ¿Qué le pasa a nivel sentimental, a nivel estado de ánimo también al cuidador primario? Lo más común es que encuentren siempre cuidadores primarios muy, muy tristes, muy preocupados, siempre rumiando las problemáticas, siempre tratando de encontrar soluciones a los problemas que se generan en torno al paciente, por brindarle, como les decía hace un momento, una buena calidad de vida. Generalmente
siente una gran soledad, generalmente siente un gran abandono el cuidador primario, muy irritable y, como les decía hace un momento, con grandes sentimientos de culpa. Siente mucha impotencia, siente el cuidador primario que lo que haga no es suficiente para poder dar un cuidado adecuado al paciente, y al mismo tiempo se siente con impotencia y con enojo porque tampoco puede atender su propia vida, sus propias necesidades. Es muy común que a veces en este rol de cuidador primario la pareja se vaya, los hijos crecen y también se van, se termina el trabajo, no hay trabajo, se tiene que abandonar escuela, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran impotencia, una gran sentimientos de culpabilidad y muchísimo enojo. Por supuesto, está sumamente presente la frustración. Las expectativas del cuidador suelen ser muchas, ¿no?, en torno a su rol. Quiere, como les decía, propiciarle un buen cuidado y una buena calidad de vida al paciente, tener en control la sintomatología. La enfermedad no tiene palabra, es sumamente cambiante sus manifestaciones y sus intensidades, y generalmente cuando el cuidador primario va generando estrategias para darle contención al paciente, para cuidarlo de manera adecuada, no son suficientes por lo cambiante que es la enfermedad, por las múltiples manifestaciones, y entonces el cuidador primario generalmente vive una gran depresión. Esto fácilmente lo lleva a vivir depresión como enfermedad. ¿Cómo vamos a notar la fatiga y por supuesto el colapso del cuidador? Generalmente, y ahí yo les invito a los cuidadores primarios que están siguiendo estos videos, generalmente van a encontrarse con que físicamente no tienen energía, que se sienten todo el tiempo fatigados. Eso es lo que generalmente está. A nivel social, analicen cómo están viviendo a nivel social y van a encontrar que están aislados, que están solos. Es muy común que el colapso y la fatiga del cuidador genere que el cuidador primario, por ejemplo, si ya consumía algún tipo de droga, por ejemplo legal, como lo puede ser el café, como lo puede ser el tabaco o el alcohol, noten que su consumo empieza a incrementarse, o inician con el consumo de alguna sustancia o inclusive de algún medicamento. A veces, como cuidadores primarios, tenemos un gran expertise en el manejo de medicamentos en torno a nuestro paciente y sabemos específicamente para qué es cada medicamento. Generalmente hay medicamentos para ansiedad, generalmente hay medicamentos para depresión, generalmente hay medicamentos para poder conciliar el sueño. ¿Y qué pasa? El cuidador primario también se empieza a administrar, se empieza a automedicar estos medicamentos del paciente. Entonces, esta es otra manifestación de que ya está colapsado, generalmente está fatigado o colapsado este cuidador primario. Cambios en sus hábitos de dormir, insisto, generalmente va a estar presente el insomnio, o cuando se puede dormir, la sensación de que al despertar no hubo descanso, no fue eficiente el sueño, no es un sueño reparador, y se van a encontrar muy somnolientos durante el día. Cuidador primario fatigado y colapsado se va a encontrar con muchos problemas a nivel físico. Generalmente va a poder percibir taquicardia, es decir, una frecuencia cardíaca mucho más rápida de lo habitual, múltiples molestias digestivas, como les decía hace unos minutos, generalmente diarreas frecuentes o estreñimiento frecuente, o una sensación de que no hay saciedad. El cuidador primario puede comer demasiado y no siente saciedad, o todo lo contrario, se siente satisfecho inmediatamente en cuanto empieza a comer, o a veces hay un franco rechazo a los alimentos. Múltiples dificultades para poder concentrarse. Hay un impacto grande en la atención del cuidador primario, de tal manera que a veces el cuidador primario se preocupa mucho porque dice, híjole, creo que ya me está pasando lo mismo que a mi paciente, a mi papá, a mi abuelo, etcétera, etcétera, la persona que cuiden, porque todo se me olvida, no sé dónde dejo las llaves, pierdo medicamentos, perdí la cartera, perdí las llaves, etcétera, etcétera. No necesariamente está viviendo una circunstancia similar, sea Alzheimer o otro tipo de deterioro cognitivo mayor, sino porque su atención está tan dividida en tantas cosas que empieza, por supuesto, a fallar. Ya les decía, aumento o disminución de apetito. Su estado de ánimo es muy cambiante. Va a oscilar entre la irritabilidad, la frustración, la tristeza, la desesperanza. Esto es lo más común en el cuidador
primario fatigado o colapsado. Mucha ansiedad y, por supuesto, generalmente, como les decía, depresión. Sin darse cuenta, el cuidador fatigado o colapsado se descuida por ejemplo, su aseo personal, descuida, por ejemplo, si tiene alguna enfermedad, empieza a no asistir a sus consultas médicas, empieza a no tomar sus medicamentos, a no seguir una dieta como la llevaba antes de asumir el rol del cuidador. Esto es sumamente frecuente que suceda. ¿Qué pasa ante esta circunstancia? Por supuesto, el impacto es muchísimo. Dificultades entonces en el sueño, dificultades para poder dormir, dificultades en la nutrición, problemas sociales, problemas laborales, si había escuela también problemas en torno a la escuela, todo se le olvida, no puede sostener la atención fácilmente, cambios drásticos en el estado de ánimo, ansiedad. Hay muchas veces que el cuidador, con todo este conjunto de cosas, verán que no es un panorama nada bueno, frecuentemente el cuidador primario empieza a vivir pensamientos de muerte. Es decir, está la presión, está la fatiga, está el sufrimiento emocional que vive por el impacto de la enfermedad en su paciente, pero también por el impacto de la enfermedad en su propia vida, que llegan ciertos pensamientos de este estilo. Ojalá hoy me duerma y algo pase y mañana yo no amanezca. Así que algo pase y que yo me muera. Eso es un pensamiento de muerte sumamente frecuente en el cuidador primario. Esto atemoriza enormemente al cuidador primario porque piensa, me estoy volviendo loco, en algún momento tal vez me voy a suicidar. Esto empieza a aparecer. Sepan, cuidadores primarios, que estos son pensamientos esperados, que es una manifestación importante del colapso del cuidador. Ojo, pues por supuesto es un foco rojo. Ahora, como les decía al principio de esta charla, voy a hablar de generalidades. Por supuesto, esa es la misión, por ejemplo, de un profesional en torno al cuidador primario, ser muy específico, haciendo un trabajo más específico con el cuidador primario, por supuesto, para el diseño de estrategias muy, muy finas. Yo solo aquí traigo generalidades, ¿de acuerdo? Primero, el cuidador primario necesita allegarse de mucha información acerca de la enfermedad que está viviendo su familiar, su paciente, de cuál es la progresión de la misma, de cómo se va a ir manifestando y de las estrategias que están probadas para poder brindar un adecuado cuidado al paciente, pero también para poder cuidarse de manera adaptativa, es decir, de manera eficiente él mismo. Hay muchísima información en la red, por supuesto, hay muchos libros que inclusive se pueden descargar. Solo hay que ser finos en escoger qué tipo de literatura hay que escoger. Váyanse a revistas científicas, váyanse a artículos científicos, porque bueno, hay mucha gente que a veces con otro tipo de intenciones, sean económicas u otro tipo, empiezan a subir información que no necesariamente es cierta y esto va a confundir muchísimo. Entonces, escojamos información veraz, ¿no? Acérquense a los profesionales tenemos también la obligación y de acercar también la información o de poder discriminar por ustedes la información y entonces filtrarla y pasarla, ¿no? En mi caso, yo siempre he pensado que la información no es para retenerla y conservarla, sino para poder compartirla. Es importantísimo que el cuidador primario pueda hablar de las manifestaciones de la enfermedad en su paciente con otros cuidadores, con otras personas que están viviendo el mismo rol. Esto va a ayudar a normalizar muchas de las emociones que está viviendo el paciente, sobre todo culpa, ambivalencia, etcétera, etcétera. Es importantísimo entonces hablar de la enfermedad con otros cuidadores. Esto puede ser con grupos de autoayuda, es decir, personas cuidadoras primarias que están viviendo la misma circunstancia, que se juntan para hablar de esta situación, de las problemáticas, de las estrategias de solución. Esto sirve muchísimo, muchísimo. Grupos terapéuticos también es importantísimo buscar. Hay muchísimos grupos terapéuticos, es decir, grupos que tienen uno o más terapeutas que están trabajando en torno a, o con el objetivo más bien, de generar estrategias adecuadas, eficientes, para atender la fatiga y el colapso del cuidador.
hablar con los profesionales, con los médicos que están a cargo del tratamiento del paciente que está viviendo Alzheimer u otro tipo de deterioro cognitivo antes demencia. Esto es muy importante entonces. Es importante también que el cuidador primario junto con la familia, que eso a veces es sumamente complicado porque como les decía la familia se empieza a ir, pero si aplicamos ciertas estrategias, que eso es a veces el manejo más fino, más específico de estas circunstancias, sí hay oportunidad de ir involucrando poco a poco la familia. Es complicado por supuesto, sin embargo es algo alcanzable. Con la cooperación de la familia se puede empezar a planificar y organizar la distribución de las tareas del cuidado. Cuando se logra esto, insisto que si es un objetivo alcanzable, la familia o a veces gente que no es de la familia pero que está cercana al paciente, cercana al cuidador, van asumiendo ciertas tareas y se van haciendo más finos en el manejo, es decir, van generando estrategias mucho más específicas para abordar tareas muy específicas y hay una repartición de tareas. Insisto, si es una tarea complicada esta, pero si es un objetivo alcanzable, a llegarnos de ayuda. Es importante evaluar las necesidades económicas que hay en torno al paciente por sus tratamientos que como les decía son caros, pero también tomar en cuenta las propias necesidades del cuidador primario para poder pues allegarse también de los recursos económicos que a veces vienen de la pensión por jubilación del propio paciente, pensión por discapacidad, a veces vienen de apoyos gubernamentales o de la familia. Es muy común que algunos familiares digan yo no coopero en presencia, yo no coopero en estar, yo no coopero en cuidar, pero doy un aporte económico. Entonces vamos a saber cómo vamos a manejar esos recursos. También es complicado llegarnos de recursos, pero insisto, si es algo que podemos trabajar de forma más específica. Es importante que el cuidador primario pueda empezar a delegar ciertas tareas, ya sea a profesionales o a familiares. Existe obviamente la oportunidad, la capacidad económica, pues contratar a alguien para que ayude en ciertas tareas. Esto a veces se convierte en algo muy complicado porque sin darse cuenta, el cuidador primario vive algo que en tanatología trabajamos y que se denomina como el complejo de Dios. Es decir, el cuidador primario asume que él o ella tienen que desarrollar esas tareas porque si no, no están bien hechas. Esto de verdad es muy, muy común observarlo en el cuidador primario que ya está fatigado, que ya está colapsado, porque dicen, no, yo no dejo, a mí me dicen muy frecuentemente en los procesos psicoterapéuticos, no Israel, yo no dejo que mis hermanos vengan y bañen a mi mamá, porque mira, no lo hacen mal, no la enjuagan bien, no la secan bien, no, etcétera. Sí, son cuestiones reales y entonces el cuidador primario, sin darse cuenta, empieza a alejar las ayudas. Un complejo de Dios, insisto, sí es algo importante a trabajar en un espacio psicoterapéutico porque generalmente el cuidador primario no se da cuenta de esto. Entonces, absorbe la totalidad de las tareas, por supuesto con la expectativa de que va a poder dar satisfacción a todas las necesidades del paciente, y la realidad es que el cuidador no puede. Y no puede no porque no sea eficiente en su rol, no porque sea poco inteligente, no porque sea poco hábil, no, es porque es demasiado. Y las tareas se desbordan y no da tiempo para poder atender de manera eficiente cada una de esas tareas y al mismo tiempo poder cuidarse. Es importante entonces también que el cuidador primario pueda marcar objetivos alcanzables, es decir, generar expectativas reales de las tareas que el día de hoy, voy a realizar con mi paciente. Obviamente estas tareas tienen que ser, insisto, realizables a corto plazo y que también me permitan como cuidador primario generar el autocuidado. Insisto, generalmente el cuidador no se da cuenta que se está descuidando a sí mismo. No se da cuenta que está descuidando su dieta. Esto es muy común, yo lo encuentro muy frecuentemente en la consulta psicoterapéutica, ¿no? En las asesorías familiares en torno a las necesidades del paciente con demencia, ¿no? Con algún deterioro cognitivo mayor. Siempre les pregunto, oye, ¿y qué desayunó tu papá, tu mamá, el paciente? Ah, pues mira, le di huevo, le di fruta, etcétera, etcétera. ¿Y tú qué desayunaste? Le pregunto al cuidador primario y casi siempre es, no desayuné, es que no me dio tiempo, es que pues tenía que arreglarla, es que tenía que el transporte, etcétera. Y generalmente no se da cuenta que empieza
a descuidar su dieta. Entonces, mucho ojo, hagamos lo necesario para cuidar la dieta. Por ahí alguien me decía, Israel, tú me pides imposibles, ¿cómo me dices eso? Yo digo, oye, pues mientras tú vas picando la fruta a tu mamá, aunque no es lo adecuado, pues por lo menos ahí mismo tú vas desayunando. Sí hay forma, insisto, sí es muy complicado estructurar de manera adecuada todas las actividades de realizar el cuidador primario, sobre todo si es un cuidador único, pero es algo alcanzable, ¿de acuerdo? Sin darse cuenta, el cuidador primario no está durmiendo lo necesario. Generalmente, cuando las sintomatologías, las manifestaciones del paciente no tienen un adecuado control, sucede esto. Cuando hay un adecuado control que sí es alcanzable, a veces sí es muy complejo, por ejemplo, que el paciente duerma toda la noche, sí, es complicadísimo que el cuidador duerma durante la noche. Ese es un síntoma no controlado, ¿no? Que es parte de lo que los profesionales hacemos en la evaluación tanto del paciente como de las necesidades de los familiares del familiar cuidador. Cuando hay un adecuado control, sí hay forma de que el paciente duerma, que duerma más durante la noche, que duerma menos durante el día, para que también a su vez el cuidador primario pueda cuidar de manera adecuada, descansar o dormir de manera adecuada. Necesita también el cuidador primario tiempo para ocio, necesita tiempo para hacer un poquito de actividad física como ejercicio. Esto de verdad, sé que muchos me van a decir, Israel, esto no se puede. Sin embargo, cuando hacemos este trabajo profesional en torno al paciente, en torno a la familia, se da control adecuado a la sintomatología, eso es algo que sí es alcanzable. En los años que tengo trabajando en esta materia, de verdad, sí se pueden generar cambios. Necesita tiempo para sí mismo, el cuidador primario, para dar continuidad a su desarrollo emocional, a su desarrollo personal, laboral, escolar, etcétera, etcétera. Necesita también esto. Hay forma también de hacer que no esté los 7 días de la semana, las 24 horas y los 365 días del año el cuidador con el paciente. También es necesario despegarse, y esto es una necesidad mutua. Así como el cuidador, se cansa, se fatiga de estar todo el tiempo con el paciente también vive esto. El paciente también se cansa de ver a esa misma persona que siempre le está dando indicaciones, que siempre le prohíbe hacer cosas, que le está poniendo limitantes. También se fastidia el paciente de el rol del cuidador mismo, ¿no? Se va friccionando la relación de manera muy importante. Hay forma, insisto, sí se puede, que empiecen a tener ciertos tiempos que no estén en contacto, ¿no? El cuidador primario necesita también retomar actividades que le satisfagan, sea arte, sea escuchar música, leer, ir a una clase, o ahora que no podemos hacer tanto esto de manera presencial por la pandemia, pues una clase en línea sí hay forma de empezar a hacer estas circunstancias. Necesita también el cuidador primario evitar el aislamiento social. Las redes en este momento y todas las aplicaciones que existen nos permiten estar en contacto con otros seres humanos, aunque no en un contacto físico, pero sí hablar con otras personas, sobre todo con personas que están viviendo circunstancias similares a las que cada uno de nosotros como cuidadores primarios podemos estar viviendo. Importante, en la actualidad hay casas de día, hay centros de día, hay personal profesional que puede asumir horas o días en el cuidado del paciente. Obviamente esto requiere cierta economía, sí hay forma de hacerlo. Hay instituciones, por ejemplo en México, hay instituciones que auspician ciertas horas de un cuidador profesional, es decir, es pagada por otra institución. En algunos países europeos también existe esta circunstancia, que el Estado, el gobierno, da una participación económica para pagar cuidadores. El asunto es buscar. Hay forma de encontrar este tipo de apoyos. Por supuesto que sí existe, sí hay. Sí es complicado, sin embargo sí lo podemos alcanzar. El cuidador primario difícilmente sabe decir no. Asume todo, sobre todo, como les decía, cuando está viviendo el complejo de Dios. Entonces asume todo. No, también es importante decir, esto no lo puedo asumir. Sobre todo cuando ya podemos involucrar o está involucrada la familia, hay forma también de decir no puedo asumir esta tarea, ¿no? Sin vivir la culpa, por supuesto, que esto es muy, muy importante. Es vital que el cuidador primario también pueda expresar todas sus emociones. Generalmente estamos educados, en muchas culturas estamos educados a reprimir,
a reprimir el enojo. No puedo manifestar el enojo porque socialmente no es aceptado, ¿no? En la propia familia es que no puede estar enojado, ¿no? O la tristeza, u otro tipo de manifestaciones emocionales o de estado de ánimo. Entonces es importante dar un manejo adecuado a las emociones. Por ahí más adelante, por supuesto, voy a dar una charla de el manejo de emociones, ¿no? Que es muy importante. Hay mucha literatura también en torno a esto que lo pueden encontrar en la red también. Y pues por supuesto estar muy claros en qué tareas se tienen que realizar en torno al paciente, pero también en torno a uno mismo como cuidador, para poder establecer prioridades en las tareas. Creo que todas las tareas en torno a una persona que vive con deterioro cognitivo, con Alzheimer, otro tipo de demencia, por supuesto, todas son importantes. ¿Cuáles son las más urgentes? Vamos a establecer entonces prioridades en las tareas para poder alcanzar las metas que nos estamos poniendo y que no sobrevenga la frustración. Necesitamos también poner límites. El cuidador primario, generalmente lo que yo observo es que el cuidador primario no puede poner límites. Como les decía, no sabe decir no sabe delegar tareas, fácilmente vive la transgresión a veces de otros familiares. Hay algo que se llama injerencia intempestiva. ¿Qué es esto? El familiar que nunca coopera, el familiar que nunca está, cuando llega a ir a donde vive el paciente y donde está el cuidador, juzga absolutamente todo. Oye, no, ¿por qué le das de comer esto? ¿Por qué la vistes de tal manera? ¿Por qué tal medicamento? Juzga absolutamente todo. Esto es devastador. Importante también, insisto, que el cuidador primario aprenda a poner límites asertivos, es decir, preservando su derecho sin transgredir el derecho de los demás. Como les decía, sí, hoy en esta pequeñita charla hablo de generalidades. Muchos de ustedes van a decir, Israel, todo lo que tú dices no se puede. De verdad, con un trabajo estructurado, en un trabajo profesional, sí podemos alcanzar muchos de estos objetivos, sobre todo lo que tiene que ver con el propio cuidado del cuidador. Yo le he denominado a esta circunstancia la paradoja del cuidador. Es paradójico que genera un cuidado tan eficiente, porque de verdad yo admiro muchísimo y reconozco lo valioso del trabajo del cuidador primario, porque son sumamente eficientes, sumamente dedicados, pero ahí viene lo paradójico. Viven un descuido, viven un abandono sin darse cuenta. Esto es importantísimo trabajarlo, de verdad, sí hay una forma de irlo abordando, sí reconozco y lo vuelvo a repetir, no es sencillo, sin embargo, es algo que sí es alcanzable. Yo les agradezco mucho todos los comentarios que me han ido escribiendo, quienes me han llamado por teléfono también pidiéndome alguna asesoría o manifestándome ciertas dudas, pidiéndome información, les agradezco muchísimo. Cuenten con un servidor. Si mi trabajo les gusta, pues yo les pido nada más que se suscriban a mi canal y que le den like, por supuesto, para poder seguir haciendo este tipo de trabajos, y compartan este trabajo si consideran que le puede servir a alguien, porque hay muchas personas que no cuentan con este tipo de informaciones, o la información no es alcanzable. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? Que a veces la información viene del profesional, del médico, y no la entendemos, ¿no? Eso nos pasa, creo que absolutamente a todos en muchas circunstancias. Por favor, compartan esta información si consideran que le puede servir a alguien. Muchísimas gracias y los veo pronto.